En el juicio contra Carlos Polit, ex contralor del correísmo, hubo una vasta cadena de pruebas y una larga investigación. Hoy el correato ya no lo recuerda, pero él se pudo mantener en el cargo por su funcionalidad al mecanismo creado en esa década. Lenin. Fernando, ya nos acompaña Arturo Torres, periodista de investigación, director del portal Código Vidrio. Arturo, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. A ver, vamos a solucionar el problema de audio que está teniendo en este momento Arturo. Es un periodista que ha venido siguiéndole la pista a las evidencias de la corrupción que se ha desarrollado, que se enquistó en el país durante años anteriores. Ahora sí, ¿me confirmas, Arturo, si me escuchas? Buenos días. Te escucho ahora sí muy claro. Buenos días, Lenin. Arturo, el expresidente Rafael Correa dice que no conocía a Carlos Polit y que él lo designó contralor solo porque era pues el primero de la terna que le remitió el entonces Congreso Nacional. ¿Eso es cierto? Bueno, las evidencias hablan de lo contrario porque para nombrar contralor de la República, conociendo la agudeza y el detalle y toda la información que levantaban los funcionarios alrededor del expresidente, no iban a nombrar contralor a alguien que no conocían y sobre todo a alguien que no estaban seguros que podía estar en la línea, alineado con los intereses de ese movimiento político que necesitaba, como vimos los años siguientes, controlar absolutamente todo, y por eso la Contraloría del Estado se volvió el eje de muchos casos de corrupción, de encubrimiento, y eso es básicamente documentado abundantemente por todos los procesos que se iniciaron posteriormente. Entonces, los hechos desmienten lo que dice el presidente una vez más, porque Polit además había tenido ya conocimiento de una glosa que el expresidente tenía en la Contraloría y que no había cancelado desde cuando fue director administrativo en el MECBID en el año 92. ¿Por qué dices que la Contraloría se convirtió en el eje? ¿En el eje de qué? ¿Qué es lo que pasaba? ¿O qué es lo que permitía a la Contraloría que pase? Bueno, la Contraloría, recordemos, es esa entidad que se encarga de velar por el manejo adecuado de los fondos públicos en diferentes instituciones del Estado. Por eso el Contralor es ese juez de cuentas que tiene que estar verificando cómo se gastan los recursos, en este caso, durante el correísmo. Él estuvo los 10 años que prácticamente Correa estuvo en el cargo, y por eso el Contralor tomaba decisiones sobre los informes que sus subalternos, que los auditores realizaban sobre todas las contrataciones. Hablamos de miles de contrataciones en el sector público, y claro, habían casos muy grandes en los cuales el Contralor tenía esta afición, digamos. Uno de sus patrones fue ocultar muchos informes, ¿no es cierto?, guardar informes que eran delicados, y él no los aprobaba, porque una vez que los auditores realizan su trabajo en territorio o en provincias o aquí mismo en Quito, por ejemplo, lo que hacen es enviarle al Contralor para que él apruebe los informes. En ese paso es que él tenía ya el control completo. Entonces, en ciertos casos, él negociaba con esos informes para obtener prebendas, o en el otro caso simplemente era leal al proyecto político de Rafael Correa, dejando insubsistentes, congelando los informes o las auditorías que los subalternos estaban levantando todo el tiempo. ¿Se puede decir que existía un mecanismo colusorio entre la Contraloría y Carondelet? Ese es un buen punto. ¿Por qué? Porque se encontraron evidencias en el caso Sobornos de que Pamela Martínez, en uno de los documentos adjuntados al proceso, daba cuenta de cómo el excontralor permanentemente dentro de la agenda pedía reunirse, y tenía reuniones, tenía permanentes contactos telefónicos con Jorge Glass y también con Rafael Correa, pero sobre todo él estaba en la agenda y estaba informando constantemente sobre decisiones que tomaba en la Contraloría, o también por cargos que necesitaban. Él ofrecía cargos al gobierno en diferentes provincias del país que eran aceptados como una moneda de cambio por los favores que él permanentemente estaba haciendo en la Contraloría.
El correísmo, sin embargo, pretende desmarcarse, Arturo, pretende desmarcarse el correísmo de Carlos Polit y dicen pues que cualquier corruptela es asunto de él, de Polit, que ellos no tienen nada que ver. ¿Hay evidencia que contraría esa tesis? Bueno, creo que la evidencia empieza a ser, bueno, es abundante. Sobre todo creo que hay que remitirse a un primer caso que está documentado, en el cual cuando Polit llega al cargo, una de las primeras acciones que realiza es desvanecer, extinguir una glosa que tenía el expresidente Correa, como mencionaba al inicio, por más de 22 millones de sucres en esa época, por irregularidades y malos manejos de fondos cuando él tuvo su primer cargo público en el MECBID, un proyecto con el Ministerio de Educación, entre el año 92 y 93. Luego las autoridades de este proyecto identificaron que Correa estaba trabajando sin devengar el sueldo de $1,200 que le pagaban mensuales en esa época, por lo cual luego vino un proceso, denuncias, juicios, y eso desembocó en una glosa que estableció al final 23 millones de sucres, que luego cuando Correa llega al poder, lo primero que hace en el 2008, una de las primeras acciones que hace el excontralor es desvanecer la glosa, ¿no es cierto? Y con lo cual el expresidente se queda libre de cualquier dificultad, pero ahí hay un tema. El expresidente tenía una glosa en firme, ¿no es cierto? Y tampoco hubo consecuencia en la fiscalía sobre esta glosa que él tenía en firme. Se desvanece la glosa, pero tampoco hay ninguna consecuencia en la fiscalía. Eso creo que nos habla de lo que vino luego, porque es un primer caso grande que ha salido a la luz y sin embargo no ha sido investigado adecuadamente. Otra de las primeras acciones de Carlos Polit fue avalar el retorno de Odebrecht, ¿no? Así es, y ahí hay datos interesantes en este caso. ¿Por qué? Porque desde el 90 Polit empieza a constituir una serie de empresas. Cuando él llega a la Contraloría, tenía algunas empresas en Miami que había constituido desde esa época y arma un círculo cercano en la Contraloría de personajes y funcionarios que también pasaron por Carondelet, por el gobierno. Por ejemplo, había una ex ministra, ex gerente del Banco Central, ¿no es cierto?, que fue también su socia o socia de una de las empresas que tenía consultorías y daba consultorías en las mismas torres del World Trade Center, donde Polit tenía una suite. Y esta señora, que fue luego, que ocupó cargos en el gobierno de Rafael Correa, en el Ministerio del Deporte, fue parte también de esta comisión que se integró para auditar la deuda externa. Ella alquiló las oficinas a Odebrecht en la misma zona donde Polit tenía su oficina o su suite. Es interesante este caso, ¿por qué? Porque este personaje, esta funcionaria, lo que hizo es luego obtener auditorías o consultorías de Odebrecht por $500,000 y era socia en una compañía que a su vez creó otra persona cercana a Polit, que era una economista o abogada, Sabet Chamoun, que también estuvo antes en el correísmo, antes de llegar a la Contraloría en el 2014, y así hay un asesor de la Presidencia de la República que también termina en la Contraloría. Un primo hermano de Ricardo Patiño fue contratado en la Contraloría en Guayaquil y ocupó un cargo directivo del 2012 al 2014. Lenin, hubo una puerta giratoria. Funcionarios que estaban en la Contraloría iban al gobierno y viceversa. Entonces, la serie de conexiones y de beneficios mutuos que habían entre Contraloría y Carondelet son, como decía al inicio, abundantes. Arturo, con la sentencia a Polit por parte de la Corte de Miami, ¿se le cae el discurso del lawfare al correísmo? Sí, porque creo que la coartada que el correísmo ha mantenido de manera sistemática y constante es que aquí no hay garantías y que la politización de la justicia ha sido un poco orientada a acabar con todas las cabezas, los líderes de ese movimiento. Entonces, cuando es una justicia de otro país, de Estados Unidos, donde hay una institucionalidad mucho más madura, evidentemente, que la nuestra, esa coartada se cae al piso, porque entonces
de lo que hemos visto en el proceso de estas últimas semanas son testigos, son pruebas. Y un detalle muy importante, testimonios de gente que estuvo dentro del correísmo, ¿no es cierto?, que delata al círculo también cercano de Polit. Por ejemplo, Diego Sánchez, que habla de el que trabajaba directamente y era asesor, ojo, de José Serrano, el exministro. Él siempre estuvo acompañando a José Serrano cuando fue ministro. Luego vemos que se benefició, según el mismo testimonio de Sánchez, para no enfrentar un proceso en Estados Unidos. Él también recibió, solicitó o recibió un tema de coimas del exministro Serrano. Entonces, no olvidemos que Serrano y el Contralor tuvieron esta conversación, y le llama el compadre lindo, para tumbarse al exfiscal Vaca, que se había salido de control, y él es el que inicia el proceso contra Jorge Glass. Entonces, hay una serie de relaciones que son realmente contundentes para probar todas estas conexiones y lo que significaba y la importancia que tenía mantener a un contralor fiel al proyecto político durante los años de la Revolución Ciudadana. Para develarlos, solo hace falta un poquito de memoria. Arturo Torres, periodista de investigación, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenín. Un excelente día.